¿Alguna vez te has sentido sofocado por la ansiedad, como si tu mente no tuviera descanso, ni de día ni de noche, como si un nudo apretara tu estómago, y la preocupación por el futuro, por el día de mañana, o incluso por el minuto siguiente, te robara el aliento? Quizás conoces bien la sensación de tener 1 millón de pensamientos corriendo simultáneamente, cada uno gritando por atención, impidiéndote dormir, robándote la alegría y paralizando la acción. O tal vez vives bajo la sombra de un miedo constante, una inseguridad que te impide dar pasos de fe, de vivir plenamente la vida que Dios te ha llamado a vivir. Puedes estar sintiendo esa sobrecarga emocional ahora mismo, pensando en las cuentas por pagar, en los desafíos del trabajo, en la salud de un ser querido, en la relación que se ha enfriado, en la situación global que parece desplomarse sobre nuestros hombros. Y lo que es más doloroso es que muchas veces, como cristianos, nos sentimos culpables por sentir ansiedad. Creemos que si tuviéramos suficiente fe, simplemente desaparecería. Nos preguntamos, ¿será que le estoy fallando a Dios? La verdad, amados, es que la ansiedad es una realidad humana, una lucha que afecta a muchos, y sí, puede ser, y a menudo lo es, un obstáculo gigante para nuestra comunión y para nuestro avance en el plan divino. Pero tengo una verdad transformadora para ti hoy, una llave poderosa que Dios nos ha entregado en su palabra. Este no es un mensaje de condenación, sino de liberación. No es una receta mágica para que la vida se convierta en un mar de rosas, sino un manual divino para navegar las tempestades con paz y firmeza. Estoy aquí para decirte que la paz interior, la restauración de tu alma y el fortalecimiento de tu fe no son solo sueños lejanos, sino promesas accesibles que Dios desea derramar sobre ti, si aprendes a confiar plenamente en su cuidado. La Biblia, la palabra viva de nuestro Dios, no es un libro de cuentos, es un mapa, un manual, una guía para la vida abundante que Cristo vino a traernos. Y en ella, el Señor nos da la lección para vencer la ansiedad. Hoy no solo vamos a hablar sobre la ansiedad, vamos a desentrañar, capa por capa, las verdades profundas que nuestro Padre Celestial nos ha revelado para no solo manejar, sino vencer la ansiedad por la fe. Sí, vamos juntos a desenterrar 6 capas de entendimiento bíblico sobre cómo navegar las aguas turbulentas de la preocupación y encontrar el puerto seguro de la paz de Dios. Prepara tu corazón, porque el Espíritu Santo está listo para obrar una obra de liberación y transformación en tu vida ahora mismo. Antes de sumergirnos en estas verdades liberadoras, quiero hacerte una invitación muy especial. Quiero sentir hasta dónde está llegando este mensaje. Quiero que tu presencia aquí, ahora, sea un testimonio de la gloria de Dios. Si este mensaje está tocando tu corazón, si sientes que este contenido llegó a ti en el momento justo, te invito a confirmar tu suscripción a este canal. Únete a nuestra comunidad de fe, para que juntos podamos seguir explorando las profundidades de la palabra de Dios. Y por favor, escribe en los comentarios desde dónde estás viendo este video. Tu interacción es vital para nosotros. Saber de dónde eres me permite tener una dimensión del alcance que el Señor le está dando a esta palabra. Tu presencia aquí hoy no es casualidad, tiene un motivo profundo y este contenido llegó a ti en el momento adecuado. Prepárate para recibir lo que Dios tiene para ti. Ahora, amados, vamos a sumergirnos en las profundidades de la palabra de Dios. Abriremos nuestro corazón y nuestra mente a las 6 capas de entendimiento que nos llevarán de la prisión de la ansiedad a la libertad de la paz de Cristo. La primera capa de este entendimiento reside en la capacidad vital de discernir la delgada línea, a menudo imperceptible, que separa el cuidado legítimo de la ansiedad pecaminosa. Jesús, nuestro Maestro y Señor, no nos dejó en duda sobre esto.
en el que es quizás el sermón más famoso e impactante de la historia de la humanidad, el Sermón del Monte, registrado en Mateo, capítulo 6, versículos 25 al 34. Él nos ofrece una instrucción clara, radical y definitiva. Este pasaje no es un mero consejo, es una directriz divina, una prohibición explícita a la ansiedad que, si se comprende y aplica, tiene el poder de revolucionar nuestra perspectiva de vida y nuestra relación con el Padre Celestial. No se trata de una sugerencia para los más espirituales, sino de un mandato para todo aquel que se declara seguidor de Cristo. Ah, qué fácil es para nosotros, seres humanos, y sí, incluso para nosotros cristianos devotos, confundir las aguas limpias del cuidado responsable con el pantano sofocante de la preocupación excesiva y ansiosa. Muchas veces nos autoengañamos, creyendo que la preocupación es una prueba de nuestro amor, de nuestra responsabilidad, de nuestro compromiso. Nos decimos a nosotros mismos, con la voz entrecortada por la tensión: necesito preocuparme por el futuro de mis hijos. ¿Cómo no voy a preocuparme por el alquiler a fin de mes? ¿Cómo no voy a preocuparme por mi salud o por la seguridad de mi familia en un mundo tan incierto? Transformamos la preocupación en una falsa virtud, un sello de seriedad y diligencia. Actuamos como si la ansiedad fuera el combustible que nos impulsa a la acción, el resorte que nos saca de la inercia. Nos vemos en la necesidad apremiante de planificar cada detalle de nuestra existencia, de intentar controlar cada variable, de anticipar cada potencial problema u obstáculo que pueda surgir en nuestro camino. Es un intento desesperado, y seamos honestos, inútil, de blindar nuestra vida contra cualquier sorpresa, cualquier dolor, cualquier revés. El resultado de este enfoque, una vida vivida en un estado constante de alerta, de tensión, de miedo paralizante a lo que pueda salir mal. Es una carrera sin fin, un ciclo vicioso donde la línea de meta nunca se alcanza, porque siempre hay un nuevo "y sí" surgiendo en el horizonte, un nuevo fantasma que atormenta nuestra mente. Esta forma de vivir nos agota, nos consume no solo física y mentalmente, sino profundamente en nuestro espíritu, convirtiéndonos en rehenes de un futuro que aún no ha llegado y que muchas veces ni siquiera se concretará de la forma que tememos. Nos convertimos en prisioneros de nuestro propio miedo. El adversario espiritual, el enemigo implacable de nuestras almas, el arquitecto de la desilusión y del engaño, se deleita, sí, celebra con cada alma que cae en esta confusión. Él, con su voz sibilante y persuasiva, susurra en nuestros oídos las mentiras más sutiles y destructivas. Si no te preocupas, eres irresponsable. Dios ayuda a quien se ayuda a sí mismo. Necesitas tener el control de cada detalle, porque nadie más te cuidará como tú mismo. Él usa esta preocupación disfrazada de cuidado para atraparnos en una red pegajosa de miedo, control y autosuficiencia. El infierno, el abismo mismo, estalla en gritos de júbilo cuando un hijo de Dios, redimido por la sangre de Cristo, pasa más tiempo imaginando el peor escenario posible para su vida que confiando, de hecho, en la provisión infalible y soberana de Dios. La ansiedad, en esta perspectiva, no es solo un sentimiento, sino un arma astuta del maligno para robarnos la paz que sobrepasa todo entendimiento, desviar nuestro enfoque del autor y consumador de nuestra fe y paralizarnos, impidiéndonos dar los pasos de osadía que Dios nos llama a dar. Él nos convence, con maestría demoníaca, de que somos los únicos responsables de nuestra seguridad, que somos los capitanes de nuestro propio destino, y que Dios, el Padre amoroso y proveedor, es solo un observador distante, un mero espectador de nuestras luchas.
Él nos quiere agotados, desquiciados, perdiendo el sueño y la salud, porque un creyente ansioso es un creyente ineficaz, un creyente que no puede discernir la voz de Dios en medio del torbellino de pensamientos, un creyente que no puede ejercer su fe plenamente, un creyente que se convierte en una sombra de su potencial en Cristo. La solución bíblica para esta trampa es radicalmente diferente, divina y liberadora. Jesús, el Hijo unigénito de Dios, no nos ofrece paliativos ni técnicas de autoayuda. Él nos invita a una perspectiva divina que trasciende completamente la lógica humana y nuestra limitada capacidad de comprensión. No nos dice que seamos negligentes o irresponsables, que desechemos toda preocupación. Lejos de eso, Él nos dice con autoridad y amor que no nos preocupemos por el mañana. Su instrucción es un parteaguas. En Mateo, capítulo 6, versículo 25, Él declara con claridad: «Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido?» Piensa en esto por un momento. Jesús nos muestra que la vida en sí misma es un don precioso, un regalo de Dios mismo. Y si Él nos dio la vida, que es infinitamente más compleja y valiosa que el sustento diario o la ropa, Él, con absoluta certeza, cuidará de todas nuestras necesidades básicas e incluso de aquellas que consideramos lujos. Él nos eleva con esta perspectiva a una visión donde la máxima prioridad no son nuestras ansiedades mezquinas, sino el reino de Dios y su justicia. La verdadera seguridad, nos enseña Él, no está en nuestra capacidad limitada de control, sino en la soberanía infinita y la fidelidad inquebrantable de un Dios que se preocupa, que nos ama con amor eterno e incondicional. La perspectiva divina nos enseña que la preocupación excesiva y paralizante no es una señal de responsabilidad, sino, en su esencia, una manifestación dolorosa de desconfianza en la capacidad, el carácter y el amor de Dios mismo. Es una afrenta a su majestad y a su promesa de cuidado. Para solidificar esta verdad, Jesús, en su didáctica perfecta, ilustra esta perspectiva divina con ejemplos simples, pero de un poder y profundidad abrumadores. Él nos señala la naturaleza, un libro abierto de la providencia divina. En Mateo capítulo 6, versículo 26, Él nos invita: «Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Imagina las aves, no tienen cuentas que pagar, planes de jubilación, ahorros o graneros para almacenar granos. Viven día a día, dependiendo enteramente de la provisión del Creador, y nunca les falta alimento. Si el Padre cuida de criaturas tan simples que vuelan libres por el cielo, ¿cuánto más cuidará de nosotros, sus hijos amados, creados a su imagen y semejanza, herederos de sus promesas, redimidos por la sangre de su Hijo?» Y prosigue en Mateo, capítulo 6, versículos 28 y 29. «Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Los lirios del campo, con su belleza efímera, que florecen por un breve período y luego se marchitan, son vestidos por Dios con una gloria que supera con creces la suntuosidad de un rey como Salomón, conocido por su riqueza y esplendor». Estos ejemplos, extraídos de la simplicidad de la creación, nos llaman a una profunda humildad y a una confianza radical en Dios. Si Él se preocupa por los detalles de la vida de las aves y las flores, ¿cuán más profundo es su cuidado por nosotros? La parábola del sembrador, aunque no trata directamente sobre la ansiedad, revela en Marcos capítulo 4, versículo 19, que los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas
y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Esto es crucial. La ansiedad no es solo una molestia emocional, es un ahogador espiritual que roba la fertilidad de nuestra fe e impide que la semilla de la palabra de Dios produzca fruto en nuestra vida. Nos ciega a la bondad y la provisión de Dios. Cuando discernimos correctamente entre el cuidado responsable, que es una virtud y un deber, y la ansiedad paralizante, que es una expresión de desconfianza y una trampa espiritual, y elegimos, con intención deliberada, la perspectiva de Dios, una paz sobrenatural y duradera inunda nuestra alma. No es una paz superficial, sino una paz que se establece en las profundidades de nuestro ser. Somos liberados de la tiranía sofocante del control y del miedo constante al futuro. La preocupación excesiva, aquella que nos roba el sueño y la alegría, da lugar a una fe activa y a una planificación sabia y diligente, pero sin el peso abrumador y paralizante de la ansiedad. Comenzamos a entender, en nuestro interior, que nuestro valor y nuestra seguridad no residen en nuestra capacidad limitada de prever cada desastre o de controlar cada evento, sino en ser hijos e hijas amados de un Padre todopoderoso, que es omnisciente, omnipresente, y que nos cuida con un amor que trasciende todo nuestro entendimiento. Esta primera capa de entendimiento nos capacita para vivir plenamente en el presente, disfrutando de la presencia de Dios en cada momento, mientras confiamos con plena convicción que Él ya ha preparado nuestro futuro y que sus planes para nosotros son de paz y no de mal. Es la transición gloriosa de un vivir ansioso, sobrecargado y temeroso, a un vivir confiado, libre y pleno, donde la preocupación es reemplazada de forma radical y milagrosa por la oración, la gratitud y la fe inquebrantable. Esta primera capa nos libera de la culpa de la ansiedad y nos invita a una confianza más profunda en el Padre. Pero, ¿cómo podemos activar esta confianza cuando el mundo grita que nos preocupemos, cuando las circunstancias nos presionan sin misericordia? La respuesta, amados, no está en la fuerza de nuestra voluntad, sino en el poder que se nos da a través de la segunda capa de entendimiento. La segunda capa revela la llave divina para la paz que sobrepasa todo entendimiento, la oración combinada con la gratitud. No se trata de una mera sugerencia piadosa, de un consejo bien intencionado para quienes buscan una vida más tranquila. Es, de hecho, un imperativo bíblico, un mandamiento divino, acompañado de promesas claras y sobrenaturales de resultados que desafían la lógica y la razón. La oración no es un último recurso, sino el primer y más eficaz canal de comunicación con el Padre. Y la gratitud, mis amados, es la melodía que armoniza esta comunicación, elevándola a un nivel de fe y confianza plenas. Cuando la ansiedad, como una marea alta e implacable, aprieta nuestro pecho, llena nuestra mente de ruido y nos quita el aliento, nuestra tendencia natural, incluso como cristianos que conocen la palabra, es recurrir primero a soluciones humanas e inmediatas. Es como si, en lugar de correr hacia el médico divino, buscáramos una aspirina para el alma. Buscamos consejos de amigos, y no hay mal en eso, pero no como primera y única vía. Buscamos información exhaustiva en Internet, intentando racionalizar nuestros miedos hasta el agotamiento. Intentamos ahogarnos en distracciones, ya sea a través del entretenimiento, el trabajo compulsivo o vicios que prometen un alivio temporal. Y cuando finalmente nos volvemos a la oración, que debería ser nuestro primer refugio, muchas veces lo hacemos de forma mecánica, casi por obligación, como un último recurso cuando todas las demás puertas se han cerrado. O, peor aún, nuestra oración se convierte en un acto de desesperación, donde simplemente vertemos nuestras preocupaciones en Dios, pero sin una expectativa real, sin una fe genuina de que Él realmente nos escuchará e intervendrá. Nuestra oración en ese estado
se transforma en una lista de quejas interminables o un desahogo sin la sustancia de la fe, sin la llama de la convicción. Y lo que es aún más trágico y perjudicial es que en este proceso nos olvidamos del poder transformador de la oración sincera y con una ceguera espiritual descuidamos el papel fundamental, el poder innegable de la gratitud. Sí, agradecemos a Dios por las bendiciones pasadas, por las victorias ya conquistadas, pero fallamos en agradecer en medio de la tormenta, en el ojo del huracán, por lo que Él es, nuestro refugio y fortaleza, y por lo que Él, en su infinita bondad, aún hará. Este enfoque ineficaz nos mantiene atrapados en la superficialidad de la fe, pues la oración, desprovista de fe y sin la compañía de la gratitud, no logra romper las barreras de la preocupación, no logra traspasar los muros de la ansiedad. Es como intentar abrir una puerta blindada con la llave equivocada. Por más que lo intentemos con desesperación, simplemente no se abrirá. El maligno, el acusador, el ladrón de nuestra paz, adora, sí, se regocija y exulta cuando oramos sin fe, sin expectativa y, crucialmente, sin gratitud. Él nos desvía hábilmente hacia la queja constante, el murmullo incesante, la autocompasión que nos paraliza y nos vuelve egoístas. Susurra mentiras venenosas en nuestros oídos. Dios no está escuchando tus oraciones. No le importan tus pequeños problemas en medio de tanto caos en el mundo. Tus plegarias son en vano. Él instiga la incredulidad en nuestro corazón y la desesperación en nuestra mente, haciéndonos dudar de la eficacia de la oración y de la bondad de Dios. Nos tienta a enfocarnos de forma obsesiva en el tamaño abrumador del problema que enfrentamos, en lugar de fijar nuestros ojos en el tamaño inconmensurable de nuestro Dios. El enemigo nos anima a usar la oración como un mero depósito de ansiedad, un lugar para descargar nuestras preocupaciones y miedos, en lugar de una avenida sagrada para la intimidad transformadora con el Padre y para la activación de su poder ilimitado en nuestras vidas. Se deleita en ver al creyente de rodillas, postrado, pero con el corazón lleno de desconfianza y desesperación, porque él sabe con certeza diabólica que una oración sin fe es una oración sin poder y sin poder espiritual. Quedamos vulnerables, expuestos y desarmados ante sus ataques incesantes de ansiedad, duda y miedo. La solución bíblica para esta trampa demoníaca se presenta de forma gloriosa e inconfundible por el apóstol Pablo en su carta a los Filipenses, en el capítulo 4, versículos 6 y 7. Presta atención a la profundidad y claridad de su instrucción, que es un verdadero mapa hacia la libertad. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Noten, amados, el orden divino, la secuencia de pasos que nos llevan a la victoria. Primero, el mandamiento claro, por nada estéis afanosos, una prohibición frontal a la ansiedad. Segundo, la instrucción práctica, sino en todo, con oración y ruego. Una invitación a entregarle todo a Dios, en cada situación, grande o pequeña. Tercero, el elemento crucial con acción de gracias. La gratitud no es un apéndice opcional, sino una parte integrante y esencial de la oración eficaz. No solo complementa la oración, sino que la eleva, la transfigura. La gratitud cambia radicalmente nuestra perspectiva, quitando el foco del problema abrumador y poniéndolo firmemente en el proveedor infalible. ¿Y qué sucede como resultado de esta práctica de fe y gratitud? La promesa gloriosa y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús.
La paz que sigue a esta oración de fe y gratitud no es una paz terrenal, resultante de la ausencia de problemas o de la solución de todas nuestras dificultades. No, es una paz que sobrepasa todo entendimiento humano, una paz de origen sobrenatural que se establece como una guardia en nuestros corazones y en nuestras mentes. Esto significa que, incluso en medio del caos más absoluto, en medio de las tormentas más violentas, nuestra alma puede permanecer serena, firme e inquebrantable, porque nuestra fe está cimentada no en las circunstancias volátiles e impredecibles, sino en el carácter inmutable, la fidelidad eterna y la soberanía perfecta de Dios. Esta perspectiva divina nos enseña que la paz verdadera no se encuentra en la ausencia de tribulaciones, sino en la presencia constante de nuestro Salvador. La Biblia, la palabra misma de Dios, está repleta de testimonios vivos del poder transformador de la oración y la gratitud, incluso en las circunstancias más desesperadas. Tomemos el ejemplo del profeta Daniel. En Daniel, capítulo 6, versículo 10. Incluso ante el decreto real que le prohibía orar y que lo condenaría al foso de los leones, Daniel, con una fe inquebrantable, 3 veces al día se arrodillaba y oraba, y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Su oración no fue un lamento de desesperación, un grito de pánico, sino un acto sublime de fe y gratitud, una expresión de su confianza inquebrantable en la soberanía de Dios. ¿Y cuál fue el resultado? Dios lo libró milagrosamente de la boca de los leones. Pensemos en Pablo y Silas, en Hechos, capítulo 16, versículo 25. Prisioneros, brutalmente golpeados, encadenados en una celda oscura e inmunda en Filipos, no se quejaron, no se desesperaron. En cambio, a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. En medio del dolor insoportable, la injusticia flagrante y la oscuridad de la prisión, eligieron la adoración, la alabanza y la gratitud. Y un terremoto sobrenatural, un mover del poder de Dios, sacudió los cimientos de la cárcel, abriendo las puertas y liberándolos. El mismo Jesús, nuestro mayor ejemplo de fe, antes de realizar uno de los milagros más espectaculares, la resurrección de Lázaro, en Juan, capítulo 11, versículo 41, alzó los ojos al cielo y dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Él agradeció incluso antes de la manifestación visible del milagro, un testimonio elocuente de fe inquebrantable y confianza absoluta. El salmista, en Salmos, capítulo 100, versículo 4, nos invita con alegría: entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre. La gratitud no es solo una reacción a la bendición recibida, es la puerta de entrada, el portal de acceso a la presencia de Dios y a la manifestación de su paz que todo lo calma. La gratitud es un acto de fe que mueve el corazón de Dios. Cuando abrazamos el poder arrollador de la oración, combinada con la gratitud, experimentamos un cambio radical, una transformación profunda en nuestra alma. La ansiedad, en su esencia paralizante, pierde su poder destructivo sobre nosotros, porque, en lugar de rumiar preocupaciones y miedos, se los entregamos conscientemente a Dios, con fe genuina y con un corazón rebosante de acción de gracias. La paz de Dios, esa paz que está más allá de cualquier comprensión humana, se convierte en nuestro guardaespaldas espiritual, nuestro centinela vigilante, protegiendo y guardando nuestros pensamientos más íntimos y nuestros sentimientos más profundos. Pasamos a vivir menos preocupados por el futuro incierto y más conectados, de forma íntima y constante, con aquel que sostiene todo el universo con su palabra. Es una invitación celestial a una vida donde la comunión con Dios es constante e ininterrumpida,
y donde cada respiración, cada latido del corazón, cada momento de nuestra existencia se convierte en una oportunidad para agradecer, para alabar y para confiar plenamente en el Señor. La oración con gratitud no solo alivia los síntomas de la ansiedad, la desarma por completo, arrancándola de raíz y reemplazándola con la presencia pacífica del Espíritu Santo en nuestro ser. Esta paz sobrenatural es el fruto bendito de nuestra entrega en oración y gratitud, pero para mantener esta paz inquebrantable, para que no sea pasajera como una brisa, necesitamos una fe robusta, una fe inquebrantable que nos enseña a descansar en la soberanía absoluta de Dios, la verdad de que Él es quien tiene el control de absolutamente todas las cosas. Y esto nos lleva, mis amados, a la tercera y gloriosa capa de entendimiento. La tercera capa de entendimiento, y prepara tu corazón para esta revelación, es quizás una de las más liberadoras y transformadoras de todas. La confianza plena e inquebrantable en la soberanía absoluta de Dios. Es el reconocimiento humilde, pero poderoso, de que Él está en el control total e irrestricto de todas las cosas, absolutamente todas las cosas, desde el grano de arena más pequeño hasta la vastedad del universo. Y más que eso, es la convicción profunda de que sus planes para nosotros son intrínsecamente buenos, perfectos y siempre agradables, incluso, y quizás especialmente, cuando no los comprendemos en nuestra limitada visión humana. La soberanía de Dios no es un concepto teológico abstracto, es la roca sobre la cual podemos echar todas nuestras ansiedades y miedos, sabiendo que allí encontraremos un descanso verdadero y un puerto seguro en medio de las tempestades de la vida. En nuestra naturaleza humana, herida por el pecado y marcada por la caída, reside una compulsión casi innata, un anhelo insaciable por controlar. Queremos asegurarnos de que absolutamente todo saldrá exactamente como lo planeamos, que no habrá sorpresas desagradables que perturben nuestra zona de confort, que nuestro futuro está seguro y garantizado en nuestras propias manos. Este anhelo, esta sed de control, se intensifica de forma abrumadora cuando somos afectados por la ansiedad. Intentamos, en vano, microgestionar cada aspecto de nuestra vida, creyendo, erróneamente, que si podemos prever y planificar cada paso, cada movimiento, cada eventualidad, estaremos blindados, seguros y protegidos. Esta obsesión patológica por el control se manifiesta en comportamientos destructivos, planificación excesiva hasta el agotamiento, renuencia a delegar tareas o responsabilidades, un miedo paralizante a correr riesgos, aunque sean de fe, y una necesidad constante de reafirmación, proveniente de fuentes externas. Y lo más triste es que incluso como cristianos, que profesamos con los labios que Dios es soberano y omnipotente, muchas veces actuamos en nuestro día a día como si Él necesitara nuestra ayuda, nuestra intervención o, peor aún, nuestra supervisión para que sus planes se concreten en nuestra vida. O de forma aún más peligrosa, actuamos como si nuestra vida estuviera, de alguna manera, fuera de su control, sujeta al azar, a la mala suerte o a la crueldad del destino. Este enfoque ineficaz y pecaminoso nos aprisiona en una jaula invisible de preocupación constante, pues la realidad innegable es que, por más que nos esforcemos, no podemos controlar la gran mayoría de las cosas en la vida. Y cuando lo que planeamos meticulosamente falla, cuando nuestras expectativas no se cumplen, caemos en un abismo de desesperación, frustración y desilusión, porque nuestra fe estaba depositada en nuestra propia capacidad falible, en nuestra propia inteligencia limitada y no en la omnipotencia y sabiduría de Dios. El enemigo de nuestra alma, el padre de la mentira, se deleita, sí, se regocija profundamente en nuestra ilusión de control.
Él con su astucia milenaria susurra en nuestros oídos las más arteras mentiras. Tú eres el arquitecto de tu propio destino. Si algo sale mal, es tu culpa. Dios es distante, no le importan tus detalles. Él nos ciega con una niebla de engaño a la mano providente de Dios que actúa tras bastidores en nuestra vida, transformando hábilmente el mal en bien, el dolor en propósito, el sufrimiento en gloria. Él usa cada revés, cada plan que falla, cada expectativa frustrada para convencernos de que Dios no es lo suficientemente bueno, no es lo suficientemente poderoso o no se preocupa lo suficiente como para cuidar de nosotros. Él quiere desesperadamente que vivamos con la carga insoportable de llevar el universo sobre nuestros frágiles hombros, cuando en realidad el universo entero es sostenido con majestad y poder por las manos omnipotentes de Dios. El maligno nos tienta a creer que la soberanía de Dios es sinónimo de fatalismo, una especie de predestinación sombría que nos desmotiva a actuar con fe, sabiduría y diligencia. O por otro lado, nos impulsa a actuar por desesperación, por pánico, y no por una clara dirección divina. Él quiere a toda costa que dudemos del propósito soberano de Dios en nuestras pruebas, transformándolas en un motivo de ansiedad paralizante, en lugar de oportunidades gloriosas para el crecimiento de la fe, para la profundización de nuestra intimidad con el Padre y para la manifestación de su poder en nuestras debilidades. La solución bíblica para esta batalla es la rendición total e incondicional a la soberanía de Dios. No es una rendición de derrota, sino una rendición de victoria, de paz. Es el entendimiento profundo de que Él es el Señor incuestionable del universo, el creador de todas las cosas, el sustentador de toda la vida, y que absolutamente nada lo sorprende. Nada está fuera de su conocimiento o de su control, y que sus propósitos para cada uno de sus hijos prevalecerán por encima de todo y de todos. En Proverbios capítulo 16, versículo 9, está escrito con una claridad cristalina: el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Esta es una verdad liberadora. Reconocer la soberanía de Dios no es de ninguna manera fatalismo o inacción. Es, por el contrario, una invitación directa a la paz más profunda que el ser humano puede experimentar. Es la certeza inquebrantable de saber que, incluso cuando no entendemos los caminos de Dios, incluso cuando la oscuridad de la incertidumbre nos rodea, Él está obrando diligentemente todas las cosas, absolutamente todas las cosas, para nuestro mayor bien y para su gloria eterna. La perspectiva divina nos enseña, de forma inequívoca, que la verdadera y duradera seguridad no reside en nuestra limitada capacidad de controlar cada evento de la vida, sino en la capacidad infinita de Dios de gobernarlo todo, de orquestar cada detalle con perfección. Es la convicción bendita de que Él es el buen pastor, que cuida de sus ovejas con un amor incansable y las guía con seguridad, incluso por valles de sombra de muerte. Él no nos abandona, no nos deja solos a merced del azar. La historia bíblica es un testimonio vivo e innegable de la soberanía de Dios actuando en medio de las circunstancias más adversas. La saga de José, narrada en los libros de Génesis desde el capítulo 37 hasta el 50, es un monumento a la soberanía divina sobre la maldad humana y el sufrimiento. Vendido como esclavo por sus propios hermanos, injustamente acusado y encarcelado en Egipto durante años, José experimentó sufrimientos y humillaciones indecibles. Sin embargo, su fe inquebrantable en la soberanía de Dios lo sostuvo. En el clímax de la historia, al reencontrarse con sus hermanos, pudo decirles con una madurez espiritual asombrosa en Génesis capítulo 50, versículo 20,
Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. José no sucumbió a la ansiedad, al rencor o a la desesperación, porque su confianza estaba firmemente cimentada en el plan mayor y soberano de Dios, que trasciende la comprensión humana. Él vio la mano de Dios en cada giro de los acontecimientos. La historia de Job, en el libro que lleva su nombre, también ilustra de forma dramática la soberanía de Dios sobre el sufrimiento y las circunstancias más calamitosas. Aunque la prueba de Job era incomprensible y cruel para él en ese momento, y para sus amigos, Dios tenía un propósito mayor en sus dolores, un propósito que, al final, resultó en su restauración y en una profunda revelación de la grandeza de Dios. El apóstol Pablo, en Romanos capítulo 8, versículo 28, nos concede una de las promesas más poderosas y reconfortantes de toda la Escritura, una promesa que es el ancla para el alma en medio de la tormenta. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Esta no es una promesa ingenua de que no habrá cosas malas en nuestra vida, de que no enfrentaremos dolores, pérdidas o decepciones. No, es una promesa mucho más profunda. Es la garantía de que Dios puede y usará todas las cosas, las buenas y las malas, las alegrías y las tristezas, los éxitos y los fracasos, para nuestro mayor bien y para el cumplimiento de su propósito eterno en nosotros. Él no promete una vida sin luchas, sino una vida donde las luchas son herramientas poderosas en sus manos para moldearnos, para purificarnos, para acercarnos a Él y para revelar su gloria a través de nosotros. La confianza inquebrantable en la soberanía de Dios trae consigo un alivio inmenso, un descanso profundo para el alma fatigada. Somos liberados, de una vez por todas, de la carga insoportable de intentar controlar lo incontrolable, de manipular lo inmutable. La ansiedad, en su forma más cruel y paralizante, da lugar a un profundo y duradero sentido de paz, incluso ante la incertidumbre más abrumadora, incluso cuando el futuro parece un nebuloso desconocido. ¿Por qué? Porque sabemos, con una certeza que trasciende la razón, que nuestras vidas, con todas sus complejidades y desafíos, están firmemente seguras en las manos del Creador y sustentador del universo. Esta verdad, cuando se internaliza, nos capacita para planificar con sabiduría, con diligencia y con responsabilidad. Sí, pero siempre entregando nuestros planes y anhelos a Dios, confiando en que Él tiene lo mejor para nosotros y que sus caminos son más altos que los nuestros. Dejamos de luchar desesperadamente contra la realidad, contra las circunstancias que no podemos cambiar, y comenzamos a colaborar de forma humilde y confiada con el plan divino. La soberanía de Dios nos enseña a descansar verdaderamente, a soltar las riendas de nuestro ego y a permitir, con fe, que Él sea Dios en nuestra vida, que Él ejecute su plan perfecto. Es la libertad gloriosa de no necesitar saber todas las respuestas a todas las preguntas, de no necesitar prever cada paso, porque aquel que lo sabe todo, que posee todo el conocimiento y todo el poder, está incuestionablemente en control de todo. Entregar el control a Dios es vital para la paz. Pero para que esta entrega sea completa y para que nuestra paz sea duradera, necesitamos cambiar radicalmente nuestra perspectiva sobre la vida misma, sobre lo que realmente importa y lo que es verdaderamente valioso. Esto nos lleva, amados, a la cuarta y profunda capa de entendimiento que nos eleva a una visión celestial. La cuarta capa de entendimiento nos invita a uno de los cambios de perspectiva más radicales y transformadores que un ser humano puede experimentar. Elevar nuestros ojos de las preocupaciones efímeras y pasajeras de la tierra hacia lo celestial, hacia lo eterno.
Cuando comenzamos a vivir, a pensar y a actuar con la mentalidad de la eternidad, las ansiedades del presente, por más reales y abrumadoras que puedan parecer, disminuyen en proporción, pierden su tiranía sobre nuestra alma y se revelan como lo que realmente son, transitorias y momentáneas frente a una gloria que es para siempre. Es como cambiar la lente con la que vemos la vida, de una lupa que magnifica los problemas diarios a un telescopio que nos muestra la vastedad y la magnificencia del reino de Dios. Nuestra cultura contemporánea, inmersa en un materialismo desenfrenado y un inmediatismo sofocante, y, desafortunadamente, incluso la cultura cristiana en algunos de sus aspectos más superficiales, nos enseña y nos impulsa, casi inconscientemente, a vivir para el ahora, para lo tangible, lo material, lo efímero y lo que se deshace con el tiempo. Somos bombardeados diariamente por mensajes seductores que nos dicen que acumulemos bienes, que busquemos el éxito profesional a toda costa, que nos enfoquemos en la autorrealización terrenal como el culmen de la existencia humana. La preocupación obsesiva por tener más y parecer más nos consume, nos drena de energía y nos aprisiona en un ciclo de insatisfacción. Invertimos, con una devoción casi religiosa, todas nuestras energías, todos nuestros pensamientos y todas nuestras ansiedades en lo que es temporal y susceptible de desvanecerse. Carreras que pueden terminar, posesiones que se deterioran, reputaciones que son volátiles y una búsqueda incesante de seguridad financiera inmediata, como si pudiera garantizar la verdadera paz. Y cuando estas cosas, que son intrínsecamente transitorias, se ven amenazadas, y siempre lo serán, pues su propia naturaleza es la impermanencia, nos invade una ansiedad abrumadora, una desesperación que nos quita el suelo. Vivimos como si esta breve vida en la tierra fuera todo lo que hay, como si nuestra felicidad plena, nuestra seguridad y nuestro propósito dependieran enteramente de lo que podemos construir y mantener aquí en este mundo. Este enfoque ineficaz no solo nos vuelve excesivamente vulnerables a la ansiedad, sino que nos condena a una vida de fragilidad, porque nuestra esperanza, nuestro tesoro y nuestra seguridad están depositados en castillos de arena que tarde o temprano, irremediablemente, se derrumbarán con la marea implacable de la vida y de la eternidad. Perdemos de vista el verdadero tesoro, el propósito mayor y trascendente de nuestra existencia. El enemigo de nuestra alma, el maestro del engaño, trabaja incansablemente, con una persistencia maligna, para mantenernos atados, encadenados a la perspectiva terrenal y a los bienes que perecen. Nos distrae, con brillo y glamour, con los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas. Jesús, en Mateo, capítulo 13, versículo 22, al explicar la parábola del sembrador, advierte sobre las semillas que cayeron entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Esa es la táctica, ahogar la palabra, el reino, la eternidad, para que no busquemos el reino de Dios en primer lugar, para que no nos importe lo que realmente importa. Él quiere que nuestras ansiedades se enfoquen obsesivamente en cosas que perecen, que se corrompen, que pierden valor, porque eso nos vuelve espiritualmente ciegos, débiles e ineficaces en el reino de Dios. Se alegra, con una satisfacción diabólica, cuando un hijo de Dios se preocupa más por la bolsa de valores que por el estado de su alma, más por el estatus social y el reconocimiento humano que por su testimonio para Cristo y por la gloria de Dios. La táctica del infierno es hacer que el reino de Dios sea algo abstracto, distante y sin relevancia práctica para el día a día, mientras que las preocupaciones materiales y las presiones del mundo se vuelven urgentes, inmediatas y abrumadoras en nuestra mente. Nos engaña hábilmente,
haciéndonos creer la mentira de que la seguridad y la felicidad duradera se pueden encontrar fuera de la voluntad de Dios, fuera de la presencia del Espíritu Santo, fuera de la comunión con Cristo. Y cuando esa búsqueda vana e idólatra falla, y siempre fallará, nos ofrece desesperación, vacío y ansiedad crónica como nuestros únicos compañeros, dejándonos al borde del abismo. La solución bíblica para esta ceguera espiritual es un cambio radical de lente. Jesús nos exhorta con la voz del pastor que ama a sus ovejas y quiere lo mejor para ellas. En Mateo, capítulo 6, versículo 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Esa es la promesa de un Dios que provee. No nos está diciendo que seamos irresponsables. Nos está llamando a una reordenación de nuestras prioridades, a poner lo eterno por encima de lo temporal. Nos invita a acumular tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, según Mateo, capítulo 6, versículo 20. Esto implica invertir nuestra vida, nuestro tiempo, nuestros talentos, nuestros recursos, nuestra pasión en aquello que tendrá valor para siempre, en aquello que trasciende las limitaciones de la vida terrenal. La perspectiva divina nos enseña que esta vida es solo un pasaje, un viaje breve, una preparación intensiva y crucial para la eternidad. Nuestras mayores preocupaciones, por lo tanto, deben dirigirse a lo que tiene valor eterno, nuestra comunión íntima con Dios, la salvación y el discipulado de otras almas, nuestro crecimiento en santidad y en el carácter de Cristo, y el cumplimiento fiel del propósito divino para nuestras vidas. Cuando nuestra esperanza está firmemente anclada en el cielo, cuando nuestro tesoro está depositado en la morada eterna, las tribulaciones de la tierra, aunque reales y a veces dolorosas, se ven en su proporción correcta, se vuelven pequeñas, ligeras y temporales en comparación con la gloria indescriptible que nos espera, con la corona que no se desvanece. El apóstol Pablo, un gigante de la fe que experimentó innumerables tribulaciones, persecuciones, prisiones y sufrimientos, más de lo que la mayoría de nosotros jamás experimentará, vivía y respiraba esta perspectiva de la eternidad. En 2 de Corintios, capítulo 4, versículos 17 y 18, escribe con una profundidad que solo la experiencia con Dios puede dar. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Pablo no minimiza el dolor del sufrimiento, lo reconoce, pero lo resignifica completamente a la luz de la eternidad. Él ve las aflicciones como leves y momentáneas, en comparación con el peso de la gloria futura. Esa es una visión radical. Las persecuciones, los naufragios, los latigazos, las prisiones, todo eso era solo un sufrimiento momentáneo que estaba forjando un peso de gloria indescriptible. Los patriarcas de la fe, como Abraham, Isaac y Jacob, descritos en Hebreos, capítulo 11, son ejemplos vivos de esta mentalidad. En Hebreos, capítulo 11, versículo 10, leemos sobre Abraham: porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Eran peregrinos en la tierra, viviendo en tiendas, sin posesiones fijas, buscando una patria celestial, un hogar que no está hecho por manos humanas. No se aferraron a lo terrenal porque sus ojos estaban fijos en lo celestial. La historia de los mártires cristianos a través de los siglos que enfrentaron la muerte, la tortura y el fuego con una paz sobrenatural, y a veces incluso con alegría y alabanza, es un testimonio poderoso e innegable de que la perspectiva de la eternidad anula por completo el poder de la ansiedad sobre el miedo a la muerte, a las pérdidas terrenales y al dolor físico.
No temían a la muerte porque sabían que era la puerta a la vida eterna en la presencia de su Salvador. Cuando abrazamos en cuerpo y alma la perspectiva de la eternidad, la ansiedad, en su forma más paralizante y destructiva, pierde su poder sobre nosotros. Las preocupaciones por lo material, efímero, transitorio y pasajero, disminuyen drásticamente, pues nuestro enfoque, nuestra pasión y nuestra energía se vuelven, de forma deliberada y consciente, hacia lo que es verdaderamente imperecedero, hacia lo que tiene valor eterno. Pasamos a vivir con un sentido de propósito mayor, un propósito trascendente que va más allá de las satisfacciones inmediatas, sabiendo que cada día en la tierra es una oportunidad preciosa para invertir en el reino eterno de Dios. La pérdida material, las decepciones terrenales, los fracasos profesionales no nos sacuden profundamente, no nos quitan la paz fundamental, porque nuestro tesoro no está allí. Y las adversidades temporales, las pruebas y los sufrimientos son vistos no como castigos, sino como oportunidades divinas para el crecimiento espiritual, para la profundización de nuestra fe y para demostrar la gloria y la suficiencia de Dios a través de nuestras debilidades. Esta capa de entendimiento nos libera de la tiranía sofocante de las circunstancias presentes, permitiéndonos vivir con una esperanza inquebrantable, una alegría que trasciende cualquier tristeza terrenal y una paz que supera cualquier preocupación mundana. Es la libertad gloriosa de no vivir como rehenes de lo transitorio y pasajero, sino de invertir, con sabiduría divina, en lo eterno, en lo que permanece para siempre. Esta visión eterna nos libera de la preocupación por el aquí y ahora, otorgándonos una nueva lente para la vida. Pero para vivir esta libertad plenamente, para que esta verdad no sea solo teórica, necesitamos comprometernos activamente, con toda nuestra voluntad, en un viaje continuo y desafiante de renovación mental y espiritual, pues la batalla por la paz comienza en nuestra mente, y esto nos lleva, amados, a la quinta capa de entendimiento, que es la arena de la guerra espiritual. La quinta capa de entendimiento es, sin lugar a dudas, una de las más cruciales y dinámicas en el camino para vencer la ansiedad, la renovación de la mente. La ansiedad, en su manifestación más profunda, a menudo no es solo una emoción pasajera o un problema meramente espiritual. No, se enraiza y se solidifica como una verdadera fortaleza mental, un laberinto de pensamientos negativos, miedos arraigados, preocupaciones compulsivas y, lo más peligroso de todo, mentiras astutas sembradas por el enemigo en nuestro intelecto y emociones. Vencerla, por lo tanto, requiere una confrontación directa, una guerra espiritual librada en la arena de nuestra propia mente, donde los pensamientos ansiosos son identificados, desafiados y reemplazados por la verdad liberadora de la palabra de Dios. La mente es el campo de batalla y en ella está la llave de nuestra liberación. Es una triste realidad que muchos cristianos, incluso con un corazón sincero y el deseo de agradar a Dios, tratan la ansiedad de forma superficial, como un problema puramente emocional que desaparecerá con el tiempo, o como un simple desequilibrio espiritual que se resolverá con algunas oraciones genéricas, sin, no obstante, reconocer su profunda raíz en la forma en que pensamos, en el flujo incesante de nuestros pensamientos. Creemos, erróneamente, que la ansiedad simplemente se evaporará con una fe pasiva, sin comprometernos activamente, con disciplina e intencionalidad, en el proceso vital de transformar nuestra mente. Intentamos pensar en positivo, un enfoque de autoayuda que por sí solo es insuficiente para la profundidad del problema. O simplemente intentamos ignorar los pensamientos ansiosos, empujándolos debajo de la alfombra de la conciencia. Esta estrategia, amados, es tan ineficaz como intentar vaciar un balde con innumerables agujeros.
Por más que nos esforcemos, el agua, es decir, la ansiedad, seguirá llenando el recipiente. Permanece en nosotros, de forma casi inconsciente, una tendencia arraigada a rumiar obsesivamente sobre las preocupaciones del día a día, a prever el peor escenario posible para cada situación, a dudar de las promesas inquebrantables de Dios y a compararnos incesantemente con los demás, alimentando la inseguridad y el miedo de no ser suficientes. Alimentamos estos pensamientos negativos, permitiendo que construyan verdaderas fortalezas, prisiones mentales, que nos atrapan en ciclos viciosos de miedo y desesperanza. Este enfoque ineficaz nos mantiene cautivos de la ansiedad porque, como está escrito con sabiduría en Proverbios, capítulo 23, versículo 7, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Si nuestros pensamientos son predominantemente ansiosos, negativos y llenos de miedo, nuestra vida será, invariablemente, una vida de ansiedad, sobrecarga e infelicidad. El adversario espiritual, el padre de la mentira, el archienemigo de nuestra paz, sabe con perfección diabólica que la mente es el campo de batalla decisivo para nuestra fe, para nuestra alegría y para nuestro propósito en Cristo. Él invierte fuertemente, con una estrategia calculada, en sembrar en nuestra mente pensamientos de miedo paralizante, de duda corrosiva, de inseguridad abrumadora y de desconfianza hacia Dios y los demás. Él usa las mentiras más sutiles y venenosas sobre el pasado, culpa, vergüenza, sobre el presente, incapacidad, insuficiencia, y sobre el futuro, desastre inminente, fracaso seguro, soledad eterna, para construir fortalezas mentales impenetrables que nos impiden experimentar la plenitud de la vida que Cristo vino a traernos. Él susurra mentiras como: no eres lo suficientemente bueno, nunca lo lograrás. Dios te abandonó en el momento en que más lo necesitabas. Las cosas nunca mejorarán para ti, nunca superarás esta etapa difícil. Y se deleita con una satisfacción maligna cuando aceptamos estas mentiras como verdad, cuando las acogemos en nuestro corazón, porque nos paralizan, nos ciegan y nos impiden avanzar en el plan glorioso de Dios para nuestras vidas. Él quiere que nuestra mente sea un campo minado de pensamientos ansiosos, un caos incesante, para que nunca podamos tener la mente de Cristo, para que nunca podamos discernir su voz y su voluntad. La palabra de Dios, viva y eficaz, nos llama a una guerra espiritual implacable, pero victoriosa por nuestra mente. En Romanos, capítulo 12, versículo 2, el apóstol Pablo nos instruye con una claridad que nos convoca a la acción. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Noten, no es una invitación pasiva, sino un mandato activo. La renovación de la mente es un proceso dinámico, continuo e intencional. Implica, en primer lugar, identificar las mentiras que el enemigo ha sembrado en nuestra mente y las creencias distorsionadas que hemos construido a lo largo de la vida, y luego, con la autoridad de la palabra de Dios y el poder del Espíritu Santo, reemplazarlas firmemente con la verdad absoluta de Dios. Significa llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, según 2 de Corintios, capítulo 10, versículo 5. Esto implica someter cada idea, cada preocupación, cada miedo al escrutinio de la Escritura, rechazando lo que no se alinea con la verdad divina y abrazando lo que es de Dios. La perspectiva divina nos enseña que, como hijos de Dios, tenemos la mente de Cristo, 1 de Corintios capítulo 2, versículo 16, y que tenemos el poder, a través de la morada del Espíritu Santo en nosotros, de elegir lo que pensamos, de dirigir nuestros pensamientos. Tenemos la autoridad en Cristo de demoler fortalezas mentales construidas por el enemigo,
y de establecer en su lugar nuevos patrones de pensamiento basados en la palabra de Dios, que son de vida, de paz y de esperanza. Esto se llama guerra espiritual y se gana primordialmente en la arena de la mente. El mismo Jesús, nuestro general y maestro, nos dio el ejemplo perfecto de cómo combatir las mentiras del enemigo y ganar la batalla en la mente. Cuando fue tentado en el desierto por Satanás, en Mateo capítulo 4, versículos del 1 al 11, no discutió con el diablo, no se dejó seducir por las propuestas. En cambio, respondió a cada tentación con la palabra de Dios, declarando con autoridad: escrito está. Él usó la verdad inquebrantable de la Escritura para desenmascarar la mentira y frustrar los planes del enemigo. Su mente estaba saturada de la palabra y la usó como una espada. El apóstol Pablo, que comprendía la dinámica de la batalla mental como pocos, en Filipenses capítulo 4, versículo 8, nos ofrece una guía práctica y clara para la renovación de la mente, un verdadero filtro para nuestros pensamientos. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Este no es un llamado a ignorar la realidad, sino a elegir dónde fijar nuestra mente. Es una invitación a una dieta mental saludable, que nutre la fe, fortalece el espíritu y disipa las tinieblas de la ansiedad. El Salmo 34, versículo 4, declara con una promesa gloriosa: busqué a Jehová, y él me oyó y me libró de todos mis temores. La búsqueda activa de Dios, que incluye la meditación constante y profunda en su palabra, el estudio diligente de la Escritura y la oración continua, es la clave innegable para la liberación de los miedos que aprisionan la mente y de las fortalezas que el enemigo intenta construir en nuestra vida. Es en la intimidad con Dios, en la luz de su palabra, donde las tinieblas de la ansiedad se disipan. La renovación de la mente es un proceso poderosamente liberador. A medida que confrontamos los pensamientos ansiosos, los miedos irracionales y las mentiras del enemigo con la verdad inquebrantable de Dios, las fortalezas mentales que nos mantenían cautivos comienzan, poco a poco, a derrumbarse. La ansiedad pierde su poder opresor sobre nosotros porque ya no encuentra terreno fértil en nuestra mente para enraizarse y crecer. Ganamos claridad de pensamiento, discernimiento espiritual y la capacidad sobrenatural de pensar como Cristo, de ver la vida y las circunstancias desde la perspectiva divina. La paz de Dios no solo guarda nuestro corazón, como vimos en la segunda capa, sino también nuestra mente, haciéndonos menos susceptibles, menos vulnerables a las artimañas y mentiras del enemigo. Pasamos a experimentar de forma tangible y real la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios para nuestras vidas, pues nuestra mente, ahora renovada, está alineada con la suya. Es una libertad profunda y transformadora que nos permite actuar con osadía, con sabiduría y con fe, sabiendo que nuestros pensamientos están anclados en la verdad eterna de Dios y que nuestra mente es un templo donde el Espíritu Santo habita y opera. La mente renovada nos capacita para vivir una vida más libre, más plena y menos ansiosa. Pero esta libertad, esta victoria sobre la ansiedad, exige que nuestra fe sea más que un concepto abstracto o un conjunto de creencias teóricas. Exige que nuestra fe se manifieste en acción, en comportamiento, en una obediencia tangible y radical. Y esto nos lleva, amados, a la sexta y última capa de entendimiento. La sexta y última capa de entendimiento, pero de ninguna manera la menos importante, es el ápice de nuestro viaje para vencer la ansiedad, la fe activa y la obediencia radical.
No es suficiente solo conocer, entender y asimilar estas verdades profundas que hemos desentrañado en las capas anteriores. Es absolutamente imperativo vivirlas, incorporarlas en cada fibra de nuestro ser, en cada decisión, en cada reacción. La verdadera y duradera victoria sobre la ansiedad no es solo una cuestión de creencia intelectual o de aceptación pasiva de dogmas. Es, fundamentalmente, una cuestión de comportamiento transformado, de traducir la fe viva que profesamos en acciones concretas, en pasos de obediencia a los mandamientos y principios innegables de Dios. La fe que libera de la ansiedad es una fe que actúa, una fe que confía y obedece. Es una triste realidad y una trampa sutil que es fácil para nosotros como cristianos ser oidores de la palabra y no hacedores. Según Santiago capítulo 1, versículo 22, que advierte: «Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos». Conocemos los versículos sobre no preocuparnos, sobre echar nuestras ansiedades sobre el Señor, sobre orar y agradecer, sobre la soberanía inquebrantable de Dios. Podemos incluso estar de acuerdo con ellos intelectualmente, en un nivel cognitivo profundo. Pero cuando la ansiedad aprieta nuestro corazón, cuando las presiones de la vida se intensifican, a menudo fallamos miserablemente en aplicar activamente estas verdades transformadoras en nuestro día a día. Continuamos preocupándonos excesivamente, murmurando, intentando controlar lo incontrolable con nuestras propias fuerzas, dejándonos llevar por pensamientos negativos y destructivos. Confundimos fe con inacción o con una actitud pasiva de «Dios lo hará todo, así que no necesito hacer nada», o con una esperanza vaga y sin fundamento. Esperamos, con una ingenuidad peligrosa, que la ansiedad se vaya por sí sola, como por arte de magia, sin que cambiemos nuestros hábitos de pensamiento, nuestras reacciones emocionales o nuestras decisiones diarias. Este enfoque ineficaz y pasivo nos condena a un ciclo vicioso y crónico de ansiedad, porque, como advierte la Escritura en Santiago, capítulo 2, versículo 17, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Si nuestra fe no se traduce en acciones de confianza y obediencia, es una fe ineficaz, sin vida, sin poder para liberarnos. No le estamos demostrando a Dios, ni siquiera a nosotros mismos, que realmente confiamos en Él, y por lo tanto no cosechamos los frutos gloriosos de su paz, su provisión y su libertad. El enemigo de nuestras almas, el acusador, adora a un creyente que solo oye, que tiene una fe meramente teórica, un conocimiento bíblico sin aplicación práctica. Él quiere que tengamos una religiosidad sin poder transformador, una fe vacía que no impacta nuestra vida real. Susurra mentiras como: «Es muy difícil aplicar estos principios. Eres demasiado débil para lograrlo. Es más fácil y natural simplemente preocuparse. Es parte de tu naturaleza. Dios no espera tanto de ti». Él nos convence de que somos demasiado débiles para vivir en obediencia radical, o que la obediencia a los mandamientos de Dios es una carga pesada, un yugo opresor, y no, como es en realidad, un camino glorioso hacia la libertad, la paz y la vida abundante. El infierno se deleita en ver a un creyente que conoce la verdad de la palabra, que conoce las promesas, pero que, por inacción o miedo, continúa viviendo como si no la supiera, atrapado en las mismas viejas ansiedades, en los mismos miedos paralizantes, en las mismas cadenas de incredulidad. Nos mantiene en el purgatorio de la inacción, donde la fe nunca se ejercita, nunca se prueba y por lo tanto nunca se fortalece, nunca crece, nunca alcanza su potencial en Cristo. El diablo quiere convencernos de que la obediencia es dolorosa y la fe es arriesgada, para que permanezcamos paralizados y sumisos a la ansiedad.
La solución bíblica para esta parálisis espiritual es una fe activa, una fe que se manifiesta, que se comprueba en obediencia práctica y radical. Jesús, nuestro Señor y Salvador, dijo en Juan, capítulo 14, versículo 15, una verdad fundamental para el discipulado: si me amáis, guardad mis mandamientos. La obediencia, mis amados, no es una carga legalista o una obligación religiosa impuesta para oprimirnos. Al contrario, es la más pura y verdadera expresión de amor, de confianza y de devoción a Dios. Es el acto de poner en práctica, de forma consciente y deliberada, aquello que creemos en nuestros corazones. Esto significa que, cuando la ansiedad toque la puerta de tu corazón y de tu mente, en lugar de ahogarte en ella, eliges activamente orar con fervor y agradecer con gratitud. En lugar de intentar controlar cada aspecto de tu vida con tus propias fuerzas limitadas, eliges entregárselos a Dios con fe y confianza. En lugar de enfocarte en lo terrenal, transitorio y perecedero, te enfocas resueltamente en lo eterno, en lo que permanece. En lugar de alimentar pensamientos negativos, destructivos y ansiosos, eliges renovar tu mente con la verdad purificadora de la palabra de Dios. La perspectiva divina nos enseña que la obediencia no es solo un requisito, sino la prueba tangible de nuestra fe y el camino más directo a la experiencia viva de la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Nos mueve de una fe intelectual a una fe experimental, donde vemos, con nuestros propios ojos, el poder sobrenatural de Dios obrando milagros en nuestra vida, transformando nuestro caos en calma, nuestra ansiedad en paz. La Biblia está repleta de ejemplos inspiradores de fe activa y obediencia radical que resultaron en liberación y paz. La fe de Abraham, narrada en Génesis capítulo 22, al obedecer a Dios y ofrecer a su hijo Isaac como sacrificio, fue una fe no solo creída, sino vivida, una fe que se volvió activa a través de la obediencia. No dudó, no cuestionó, no cedió a la ansiedad o al miedo a la pérdida. Confió plenamente en que Dios proveería el cordero o que, si fuera necesario, resucitaría a su hijo. El resultado fue una profunda bendición divina, un pacto renovado y un testimonio eterno de su fe inquebrantable. El ejemplo de Pedro caminando sobre las aguas, en Mateo capítulo 14, versículos 28 al 31, es un caso clásico de la interacción entre fe activa y ansiedad. Cuando Jesús lo llamó para ir a su encuentro sobre las aguas turbulentas, Pedro, en un acto de fe y obediencia activa, salió de la barca y comenzó a caminar sobre el mar. Sin embargo, cuando al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: «Señor, sálvame». Su fe fue activa y poderosa al principio, pero la ansiedad y el pánico surgieron cuando quitó los ojos de Jesús y se enfocó en las circunstancias abrumadoras. La lección es clara y atemporal. La fe activa exige enfocarse en Cristo, el autor y consumador de nuestra fe, y actuar en obediencia a su palabra y a su voz, a pesar de las circunstancias más desafiantes. El libro de Santiago, como ya mencioné, es un llamado constante y apasionado a la fe activa, una fe que se manifiesta en obras. En Santiago, capítulo 2, versículo 26, leemos nuevamente: «Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta». La obediencia no es un adorno de la fe, es la evidencia palpable, el fortalecimiento intrínseco y la manifestación visible de nuestra fe. Es el puente entre lo que creemos y lo que vivimos, lo que nos saca de la teoría y nos lanza a la experiencia del poder de Dios. Cuando practicamos de forma consistente e intencional la fe activa y la obediencia radical, la ansiedad, en todas sus formas y manifestaciones, ya no tiene lugar, ya no tiene terreno fértil para enraizarse en nuestras vidas. Nuestras acciones, movidas por la fe,
se convierten en un testimonio vivo y poderoso de nuestra confianza inquebrantable en Dios. Experimentamos una paz que trasciende cualquier lógica humana, una paz que es el resultado directo de vivir alineados con la voluntad soberana de Dios, pues la obediencia nos coloca en el centro de su cuidado providencial, de su abundante provisión y de su protección divina. Las promesas de Dios, que antes parecían distantes o abstractas, se convierten en una realidad palpable, viva y transformadora en nuestra vida diaria. Somos capacitados por el Espíritu Santo para vivir con osadía, con valentía y con alegría, sabiendo que el Señor está con nosotros en cada paso, en cada decisión, en cada desafío, y que cada paso de obediencia, por pequeño que sea, nos lleva a una libertad aún mayor, a una intimidad más profunda con el Padre y a una victoria cada vez más completa sobre el reino de la ansiedad. Es la victoria no solo sobre la ansiedad, sino sobre el dominio del miedo, la incredulidad y la inacción en nuestra vida. Es la manifestación plena de nuestra fe, que nos mueve de la preocupación paralizante a la paz sobrenatural, de la inacción desesperante a un propósito glorioso, de la esclavitud de las circunstancias a la libertad innegable en Cristo Jesús, nuestro Señor. Esta es la vida que Dios nos ha llamado a vivir, una vida libre de la tiranía de la ansiedad y plena de la paz que solo Él puede dar. Amados, hemos recorrido juntos estas 6 poderosas capas de entendimiento bíblico sobre cómo vencer la ansiedad. Vimos que la paz no es la ausencia de problemas, sino la presencia innegable de Dios en medio de ellos. Aprendimos a discernir entre el cuidado legítimo y la ansiedad paralizante, a usar el poder arrollador de la oración y la gratitud, a descansar en la soberanía inquebrantable de Dios, a vivir con la perspectiva liberadora de la eternidad, a guerrear y renovar nuestra mente con la palabra y finalmente a activar nuestra fe en obediencia práctica, transformando lo que creemos en lo que vivimos. El tiempo de la superficialidad ha terminado. Ha llegado el momento de un nuevo despertar, el tiempo de vivir una fe tibia que solo oye y no practica, ha llegado a su fin en el nombre de Jesús. No hay término medio con la ansiedad, hermano mío, hermana mía. Es una elección clara y definitiva. O permites que te domine, que ahogue tu alma y robe tu alegría, o te levantas ahora en la autoridad que Cristo te ha dado y la dominas por la fe y la obediencia. Ya no puedes justificar tu preocupación crónica como algo normal, como parte de la vida o inevitable. Dios te ha dado la llave, el camino, la revelación para ser completamente libre. Quizás, en este preciso momento, mientras me escuchas, una voz en tu mente, la voz del enemigo, susurra: «Es demasiado para mí, soy demasiado débil, no puedo aplicar todo esto, mi ansiedad es demasiado grande». Pero tengo una noticia gloriosa para ti. La buena noticia es que no tienes que hacerlo solo, no estás solo en esta batalla. El Espíritu Santo, el Consolador prometido, está listo para capacitarte, para darte la fuerza, la sabiduría y el valor necesarios. Cristo ya pagó el precio total y definitivo por tu libertad en la cruz del Calvario. La victoria ya es tuya en Cristo. Hoy, en este exacto momento, te desafío, con todo el amor, con toda la pasión y con la urgencia que el Espíritu Santo me impulsa, a tomar una decisión audaz, radical y decisiva, una decisión de decir un basta rotundo a la ansiedad que ha robado tu paz, tu sueño, tu alegría, tu fe e incluso tu salud física y mental. Una decisión de lanzarte, con todo lo que eres, a las promesas inquebrantables de Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma. Te invito ahora mismo, donde quiera que estés, a correr al altar en espíritu y en verdad, ya sea en tu auto, en casa, en el trabajo, en el gimnasio, no importa. Levanta tus manos en un gesto de rendición y entrega.
Cierra los ojos y haz una oración de entrega radical, una oración que venga de las profundidades de tu alma. Dile al Señor con toda sinceridad y quebrantamiento: Señor Jesús, me rindo a ti en este momento. Confieso que he permitido que la ansiedad me domine, que el miedo me paralice, que la preocupación robe mi paz. Perdóname, Señor, por mi incredulidad y por mi falta de confianza plena en ti. Hoy elijo soltar las riendas del control de mi vida. Elijo echar sobre ti toda mi ansiedad, cada preocupación, cada miedo, porque tu palabra me dice que tú cuidas de mí. Elijo orar con gratitud en todas las circunstancias, creyendo que tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, guardará mi corazón y mi mente. Me someto a tu soberanía absoluta, confiando en que tú obras en todas las cosas para mi bien. Fijo mis ojos, a partir de hoy, en lo eterno y te pido, Padre, que renueves mi mente día tras día con tu verdad. Capacítame, por el poder de tu Espíritu Santo, para vivir una fe activa y obediente en cada área de mi vida, en cada pensamiento, en cada palabra, en cada acción. Recibo tu paz, que no depende de las circunstancias, tu libertad de la esclavitud de la ansiedad, tu victoria completa sobre el miedo, en el nombre de Jesucristo, mi Señor y Salvador. Amén. Amado, si hiciste esta oración con sinceridad, con un corazón abierto y una fe genuina, te declaro, en el nombre de Jesús, que el cielo se ha movido a tu favor, los ángeles de Dios han celebrado, y el Espíritu Santo ya ha comenzado una obra de liberación y restauración en tu interior. La promesa de Dios para ti está en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y en Isaías, capítulo 26, versículo 3, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Esa paz es tuya, por la fe, en el poderoso e incomparable nombre de Jesús. No te detengas aquí. Este es solo el comienzo de un glorioso viaje de libertad y crecimiento en tu fe. Para que continúes profundizando en la palabra de Dios, para que tu fe se fortalezca cada vez más y tu paz se consolide, te invito ahora, con urgencia y pasión, a hacer clic en el siguiente video que aparece en tu pantalla. Allí continuaremos desentrañando otra revelación profunda, otro secreto de la palabra de Dios, que consolidará tu caminar de fe y te llevará a niveles aún más profundos de conocimiento y relación con Cristo. No pierdas esta oportunidad de proseguir en el conocimiento de Cristo, el conocimiento que libera. Que la gracia, la paz y la presencia transformadora de nuestro Señor y Salvador Jesucristo sean contigo. Amén.